huachicoleo continúa siendo un problema para el país, pero la Estrategia Nacional contra el Robo de Combustibles ha dado grandes resultados. Así lo destacó hoy el presidente de la República en su habitual conferencia de prensa. Estos son los detalles. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno logró la disminución del 95% en el robo de combustible, mientras que en el caso de Hidalgo, uno de los estados más vulnerables en el tema del huachicol, se redujo más del 50%. En noviembre llegamos a estar en 80,000 barriles diarios robados. Noviembre del año pasado. Y ya estamos en 4,000 barriles en promedio, que fue lo que resultó de abril. Estamos hablando de una disminución del 95%. Durante la conferencia de prensa que encabezó en las instalaciones del Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones en Hidalgo, aseguró que se trabajará para que las comunidades no sean utilizadas para apoyar o proteger a estas bandas de delincuentes. Resaltó que el accidente en Tlahuelilpan fue muy doloroso y que no se olvida, por lo que se sigue atendiendo a los familiares de las víctimas. Por su parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que en esta entidad se detectaron 45 poblaciones involucradas en el robo del combustible, 7 bandas delictivas y 886 tomas clandestinas. Por otro lado, el gobernador del estado, Omar Fayad, agregó que con el C5 se reforzará la estrategia de seguridad de los hidalguenses y que habrá 30,000 alarmas ciudadanas que serán entregadas a las colonias con mayor incidencia delictiva, sumando 20 drones y un avión estratégico con cámara de alta potencia para vigilar los ductos de petróleos mexicanos. Finalmente, López Obrador anunció que se desplegará la Guardia Nacional tras un acuerdo con el gobernador Omar Fayad para apoyar a las tareas de seguridad en el estado. Gloria López, 21 Noticias.